Pues hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a una nueva entrevista dentro de nuestro podcast Finet Talks. Ya sabéis que cada semana hacemos una entrevista que pueda ser interesante para vosotros. Voy a saludar ya a nuestro invitado de hoy, Javier Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un placer contar contigo. Un pelín de abuelo cebolleta, Javier y yo le conozco pues prácticamente desde 2008-2009, en un momento que estábamos comentando de muy bonito, ¿no? Muy romántico, de inicios de temas colaborativos en torno a emprendimiento online. Así que tanto tiempo después es un gusto tenerte de nuevo por aquí, Javier. Igualmente. Encantado. Que yo siempre leo, vamos, siempre no, muchas veces leo lo que ponéis en Twitter como descripción, ¿no? Javier pone: trabajo en innovación abierta en Singular y escribo en Futurizable. Y he escrito los libros Emprender Ligero y Smart Money. Yo añadiré además, porque su alias es Logic, pues que efectivamente es cuando en el 2007, 2008, 2009 montabas algo online, tenías que irte a hablar con Javier a contárselo para que te diera opinión, ¿no? Porque estaba a través del blog que tenéis en Logic, pues muy al corriente de las tendencias que se estaban dando en el mundo de las startups en España. No sé si ahora te pasa algo parecido con todo el tema de inteligencia artificial, Javier. Bueno, no tanto, porque Logic llegó a ser lo que fue porque estuvimos muchos años ahí trabajando en ello. Ahora con inteligencia artificial hay que ganarse también todavía esa reputación. Estamos empezando casi en lo que es divulgación, empezando. A nivel de lo que es desarrollo de tecnología, ya la Singular lleva bastante más tiempo, pero todavía hay mucho camino por recorrer. ¿Te suena de todas formas a algo parecido? O sea, al momento aquel que se veía de mucha innovación en torno al mundo colaborativo online, que desde el punto de vista de dimensiones, se puede parecer a lo que viene ahora con el tema de inteligencia artificial. Bueno, yo creo que es un escalón más que estamos subiendo dentro de todos estos avances tecnológicos. No sé si estar al mismo nivel que Internet o que la informática en general, pero yo sí lo veo como parte de un camino, parte de un proceso. Dentro de ese proceso hay cosas que no llegan a ser lo que se promete, pero esta sí que la inteligencia artificial pues sí que apunta a que es lo siguiente, ¿no? Se habla de software 2.0, que es un poco la evolución del software. Podríamos hablar también de la evolución de Internet en general, o sea que yo sí que creo que es algo suficientemente relevante como para que estemos ahí y le prestemos suficiente atención. Cuando se habla de inteligencia artificial, claro, ya había, el boom de los últimos meses ha sido muy potente, pero antes ya había mucha. En Singular, por ejemplo, venían trabajando con inteligencia artificial. Hay fondos de inversión que ya estaban especializados en inteligencia artificial. ¿Cuál es la diferencia que aporta por todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que ese es el apellido que le ponemos ahora mismo y que quizá el gran público todavía no llega a entender bien la diferencia? Claro, bueno, yo creo que hasta hace un año, 2, 3 años máximo, la inteligencia artificial estaba restringida a empresas, a desarrolladores, o sea, quien tenía capacidad de programar o de controlar esa tecnología. Se parece quizá mucho pues a cuando empezó la informática, pues esos grandes ordenadores que solo tenían los bancos, o cuando empezó Internet, pues que estaba muy restringido al ámbito universitario o incluso militar, que es donde se inició, ¿no? Y con la inteligencia artificial ha ocurrido lo mismo. Solo eran grandes empresas, como podía ser Google o Microsoft, que tenían, o Amazon, que tenían esos desarrollos. Sí que es cierto que poco a poco algunas startups o empresas más nuevas lo iban incorporando, y ahí pues hemos sido todos, yo creo que usuarios de inteligencia artificial, pero prácticamente sin saberlo. Amazon nos recomendaba productos basados en tecnologías de inteligencia artificial de recomendación. También, igual que Spotify nos recomendaba música, o Netflix nos recomendaba películas o series. Pero no podíamos hacer nada de manera proactiva nosotros. Éramos meros observadores, éramos destinatarios de esa tecnología, pero no podíamos ser protagonistas. Éramos básicamente consumidores pasivos. Yo no podía configurar mi sistema de recomendación de Spotify, no podía introducir unas instrucciones a Spotify para que me recomendase música más ajustada a mis gustos,
solamente podía basarme en los criterios que Spotify consideraban para mí. Sin embargo, desde la aparición de la inteligencia artificial generativa con los grandes modelos de lenguaje y de imagen, el año pasado, pues ya con Midjourney, muchísima gente empezó a sentirse protagonista de que podía hacer generación de imágenes introduciendo instrucciones, los famosos prompts, y ahora ya con GPT, pues desde finales del año pasado también se puede hacer lo mismo con texto. Entonces podríamos decir que los usuarios hemos tomado el protagonismo de la inteligencia artificial, algo que hasta ahora solo tenían las grandes empresas. Yo el otro día hice incluso mi primer gráfico con ChatGPT, con una de los widgets o de las extensiones que se pueden encontrar, o sea que aplicaciones para todo tipo. Antes de seguir, Javier, muchas veces el miedo que tenemos cuando hay una ola de estas es que haya un hype excesivo, que la ola de pronto pase y nadie nos acordamos, ¿no? Que quizá el último ejemplo, aunque hay gente que defiende que todavía está en esa fase inicial de crecimiento, fue el metaverso. El metaverso tuvo una curva en Google de estas de búsquedas así y ya después se ha caído otra vez. Y hay gente que dice, a ver si va a ser ahora lo mismo esto de la inteligencia artificial. ¿Tú qué responderías? Bueno, ya que comentas lo del metaverso, yo he sido bastante escéptico con el metaverso, pero precisamente ahora con la inteligencia artificial vuelvo a pensar, o sea, más vez que vuelvo. Ahora sí que empiezo a pensar que el metaverso, no sé si será dentro de 10, 20 o 30 años, pero que va a tener bastante sentido porque precisamente cuando yo he visto temas de metaverso, lo que me he encontrado es que está muy vacío y creo que la inteligencia artificial generativa lo que va a hacer es llenar de experiencia ese espacio virtual. Pero bueno, en todo caso, le preguntabas es si va a ocurrir lo mismo con la inteligencia artificial generativa que lo que ha ocurrido con el metaverso. Podríamos decir que ya ocurrió con la inteligencia artificial, esto ya ha ocurrido muchas veces, es lo que se denominan los inviernos de la inteligencia artificial. En los años 60 y 70 se hablaba de generación de imágenes con inteligencia artificial. Entonces podríamos decir que ya hubo muchos hypes, ¿no? Y que ahora, pues bueno, podría ser el definitivo, ¿no? En el sentido de que realmente por número de usuarios, por la utilización que está teniendo esta tecnología y sobre todo por la experiencia que supone. Si has probado Midjourney, los resultados que ofrece son realmente impresionantes y con ChatGPT igual. Yo realmente estoy sorprendido cuando le pido que escriba cosas o cuando dialogo y establezco una conversación en torno a un tema. Es muy sorprendente lo que es capaz de hacer, ¿no? Se parece un poco, y retomando el tema del metaverso, porque ahora habría que hablar del producto de moda que son las Apple Vision, pues he estado escuchando gente que lo ha probado y está alucinando directamente, ¿no? De la capacidad que tiene ese dispositivo, ¿no? De introducirte en una realidad virtual o en una simulación o en lo que corresponda. Entonces, esa sensación de impresión de que algo que hace la tecnología no te lo esperabas y que lo hace con una calidad y una excelencia enorme, yo desde luego la tengo con ChatGPT, desde luego con Midjourney, como el tema de imagen quizá yo no lo trabajo tanto, pues no tanto, pero cuando veo cosas que hacen otros sí que me impresiona. Entonces creo que ya no es una moda, o sea que se está integrando dentro de todo tipo de software. Lo vamos a tener integrado en la suite de ofimática que utilizamos a diario, ya sea de Google o de Microsoft, y lo que va a hacer es aumentar tremendamente nuestra productividad. Entonces, es cuestión de tener un poco de paciencia, porque es cierto que cuando empiezas a probarlo, quizá los resultados que obtienes no generan ese efecto wow, pero con el tiempo, cuando lo vas utilizando, sí te das cuenta de que es algo tremendamente potente. Claro, yo creo que con el metaverso a todos nos pasa que entrabas en un escenario de si tenías un primer efecto wow, pero luego decías, ¿y esto para qué me vale en mi día a día, no? Claro, aquí es distinto. O sea, aquí esto depende de tu trabajo cual sea, en tu día a día te puede ahorrar ya tiempo, ¿no? Hay incluso aplicaciones que están surgiendo en torno a inteligencia artificial generativa que te van diciendo el tiempo que te ahorra esa tarea, en concreto en tu vida. O sea, que por ahí es donde yo veo, ¿no? La utilidad, esa es la clave para que se meta en el día a día.
no solo te ahorra tiempo, sino que también te ayuda a hacer cosas que antes no habrías hecho, ¿no? O sea, te ahorra y te regala tiempo, porque en el sentido de que quizá antes te habrías limitado a hacer, pues en mi caso que hago mucho contenido, pues me habría limitado al contenido que a mí se me ocurre, ¿no? Pero en el momento en el que empiezas a ver que hay algo que te abre nuevas puertas para poder hacer otro tipo de cosas, desde luego que cambia bastante la situación. O sea, que esa parte de creatividad que inicialmente se pensaba que la inteligencia artificial no iba a tener, desde luego a mí es otra de las cosas que más me sorprende, ¿no? El hecho de que pueda estar generándome oportunidades que yo anteriormente no había considerado. El tema de regulación aquí habrá que ver también cómo va encajando, ¿no? Porque una de las primeras cosas que se ha escuchado en la Unión Europea es que, por ejemplo, los creadores de contenido tengamos que poner si es un contenido generado por inteligencia artificial o un contenido generado por un humano, ¿no? Entonces, claro, habrá que ver también en la recepción del público si hay que explicitar esto, que dice, oye, pues esto es inteligencia artificial, pues ya no lo sé, habrá que ir viendo cómo evoluciona esto, ¿no? A ver, el tema de la regulación, a mí la verdad en eso discrepo mucho con lo que está ocurriendo. O sea, no entiendo cómo se han lanzado tan rápido a intentar regular y controlar esto. Parece como si ya no tuviesen nada más que hacer y en cuanto ha surgido, inmediatamente se han lanzado a decir que hay que regularlo, prohibir, no sé, como lo que ha ocurrido en Italia, que prácticamente sale la herramienta y ya se prohíbe, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Y con otras tecnologías no ha ocurrido esto, ¿no? Se está generando como una especie de miedo, un pánico que parece que está incluso interesado por parte de los gobiernos, no sé, porque ya no saben cómo hacer para poner más leyes o para controlar más cosas. Y es cierto que lo que dices del tema de imágenes, pues ha sido entrenado utilizando millones de imágenes que alguien habrá tenido que crear, claro, porque antes la inteligencia no se creaban automáticamente. Pero claro, no es que él esté creando imágenes nuevas basadas en las imágenes anteriores, sino que las crea desde cero, ¿no? Entonces se abre ahí pues muchas dudas al respecto de eso que realmente es, ¿no? Nos vamos a basar en la historia anterior para regular una cosa que es totalmente nueva. Yo creo que de un día para otro no se pueden tomar decisiones a ese respecto, porque seguramente van a ser equivocadas, ¿no? Más allá de que crea que no haya que regularlo, cualquier regulación que hagas de una cosa totalmente nueva, inmediatamente después de nada más salir, sin haber visto para qué lo utiliza la gente, qué experiencia se tiene, un mínimo de trayectoria, pues no le veo, la verdad, mucho sentido. Entonces, yo, pues, aparte de la regulación, intento un poco mantenerme al margen porque me parece sobre todo ruido, ¿no? Y ganas de meterse en cosas que yo creo que no es el momento. Como entenderás, para hacer esta entrevista le hemos preguntado a ChatGPT que nos dé un cuestionario para un experto en temas de inteligencia artificial generativa y, curiosamente, siendo ChatGPT el que nos ha escogido alguna de estas preguntas, una era sobre los riesgos que le ves o los problemas que pueda tener en el crecimiento. ¿Qué le dirías a ChatGPT ahora? Bueno, esto es una de las cosas que tiene del entrenamiento, ¿no? Es como muy formal, muy buenista, ¿no? No sé, no sabría muy bien cómo definirlo. Siempre te va a hablar de sesgos, siempre te va a hablar de riesgos, siempre te va a hablar de regulación. Y eso, claro, en OpenAI, que son los que han desarrollado ChatGPT, pues lo tienen muy en cuenta. De hecho, pues Sam Altman está recorriendo el mundo hablando con los estados para ver un poco cómo se va desarrollando todo esto. Y es cierto, riesgos hay, pero bueno, también es un riesgo salir a la calle y que te atropelle un coche, ¿no? O sea que las normas me parece que ya las tenemos, las normas de conducta, las normas de funcionamiento, de regulación de todo lo que tiene que ver con la tecnología. No creo que sea necesario ni tener más normas ni tener más precauciones a nivel de seguridad que las que ya tenemos. Las mismas, pero quizás según vamos madurando como sociedad y como personas, nos tendremos que ir adaptando a la llegada de este tipo de herramientas. No
creo que no hay mucha diferencia con las redes sociales o con otra serie de herramientas tecnológicas que están a disposición de mucha gente y que los mismos delitos que aplican en el mundo real y deberían aplicar exactamente igual en las redes sociales o deberían aplicar en la inteligencia artificial. Entonces, creo que es más una cuestión de sentido común, una cuestión de que ya hay unas normas y que esas normas hay que cumplirlas. No creo que haya que hacer normas específicas para la inteligencia artificial o que haya que tener precauciones específicas para la inteligencia artificial. Vamos a ir a la parte ahora de oportunidades, que ya queda ChatGPT respondida con esas dudas sobre los problemas. La primera, ¿dónde crees tú que va a tener un mayor impacto? ¿En qué tipo de negocios, en qué tipo de empresas? Yo creo que más que negocios o empresas, en profesiones, ¿no? En trabajos. Creo que en más que la empresa de modo top-down decida cómo esto nos afecta, lo que cada profesional que trabaja en una empresa debería considerar cómo le afecta y que en modo bottom-up, pues la gente hable, comente, se reúne, o sea, trabaje para ver cómo esto le afecta a nivel profesional, ya sea aumentando su productividad, ya sea ampliando las posibilidades de su trabajo y correspondientemente qué impacto va a tener eso a toda la empresa. No veo que en este momento sea una cuestión de una decisión de cómo la empresa cambia su modelo de negocio, sino que cómo cambia la manera en la que la gente trabaja en la empresa hace su trabajo. Y a partir de ahí, porque eso es una herramienta como cualquier otra de tecnología, pues cómo empezamos a utilizar Internet para vender más o para comunicarnos mejor, cómo utilizamos en su momento la informática pues para ser más productivos también. Y a partir de ahí, cuando vamos descubriendo la utilidad que nos ofrece a nivel particular, es cuando ya podemos pensar si nuestro modelo de negocio tiene que evolucionar. Esa es la primera cuestión. La segunda es que es cierto que surgirán empresas 100% nativas de la inteligencia artificial, pero como ha ocurrido con Internet, creo que lo primero sería las empresas que ya tienen un negocio, que tienen unos clientes, que tienen un producto, que en lugar de pensar cómo lo convertimos en inteligencia artificial, es cómo lo mejoramos desde dentro, utilizando inteligencia artificial, las personas que estamos trabajando en ello. Y a partir de ahí ya se verá qué nuevos negocios pueden surgir o cómo se pueden evolucionar los modelos de negocio actuales. Pero empecemos por la gente, que creo que eso ya en sí mismo tiene un valor enorme. Vale, vamos a empezar por la gente. El que no se ha puesto todavía y dice, tengo que dar los primeros pasos, o el responsable de una compañía, que vosotros prestáis ese tipo de asesoramiento también, que dice, oye, yo quiero empezar a formar a mi equipo en esto. ¿Por dónde tiene que empezar? ¿Cuál es el primer paso? ¿Experimentar con ChatGPT? ¿A ver si nota en Midjourney? ¿Pensar? ¿Qué le dices? Bueno, pensar siempre es bueno en el sentido de no esperar que la primero que pongas ahí te va a dar el resultado ideal, ¿no? Hay mucha confusión entre el usar ChatGPT y usar Google. Estamos demasiado acostumbrados a usar Google para preguntar cosas donde esperamos un alto nivel de precisión porque consideramos que quien haya publicado lo que sea ahí está siendo riguroso. Y ChatGPT no da resultados desde un punto de vista preciso, sino más bien probabilístico. ¿Qué es lo que mejor puede resultar al respecto de lo que estoy pidiendo? A ese sentido, creo que es importante considerar que a ChatGPT hay que pedirle cosas y no tanto preguntarle cosas, porque para preguntar cosas ya tenemos Google. Si queremos preguntar por una situación específica, por un lugar, por una fecha, por un personaje, pues esto ha sido muy habitual desde los inicios de ChatGPT, pues que se preguntase quién había ganado el mundial o quién era el CEO de Twitter, ¿no? Es tipo de cosas de pura actualidad. Pues ChatGPT está entrenado hasta 2021 y aunque ahora la versión premium tenga búsqueda de Internet y te pueda dar el enlace de dónde está la información que tú estás buscando, creo que es mucho más interesante pedirle que nos ayude a hacer cosas. Entonces, por donde yo empezaría,
y da igual el nivel profesional en el que me encuentre, soy alguien llegado a una empresa o soy el director general de una empresa, por lo que empezaría es por que me ayude a hacer parte de mi trabajo o incluso a ser posible todo mi trabajo. Si tengo que escribir un correo electrónico que me ayude a hacerlo, si tengo que preparar una reunión, si tengo que preparar un informe, si tengo que preparar una publicación, si tengo que diseñar unos objetivos, cualquier cosa que me ayude a lo que yo tendría que hacer por mi cuenta y que lo haría empezando desde cero con un folio en blanco o que de alguna manera lo haría basándome solo en lo que se me ocurre en un momento determinado, pues le pediría que me diese opciones, le pediría que me acompañase, que me ayudase a hacer un plan, cualquier cosa. Si tengo que preparar una entrevista de trabajo, pues le pido que me ayude a prepararla, qué preguntas podría hacer al candidato, cómo estructurar la entrevista, en qué cosas me tengo que fijar más. Para cualquier cosa que tenga que hacer en mi trabajo, siempre que, bueno, solemos hablar de trabajos basados en conocimiento, ¿no? De los trabajadores del conocimiento. Pues ahí se trata de lo que yo ya sé hacer que me ayude. Y luego ya podría empezar a pedirle que me ayude o que me enseñe o que me acompañe a la hora de aprender cosas nuevas. Por ejemplo, para aprender un idioma, para aprender programación, para introducirme en actividades a las que yo todavía no me he aproximado en profundidad. Bueno, pues todo ese tipo de cosas es básicamente, primero, que te acompañe como un copiloto y luego que te ayude a hacer cosas nuevas como una especie de entrenador. Te habrás encontrado seguro, y además es el chascarrillo. Nosotros cuando hablamos aquí incluso en la empresa siempre hay alguien que dice, oye, que esto me va a quitar el trabajo. Seguro que tus amigos también te dicen, o cuando vais a hablar a ver empresas también me dicen, pero es que esto me va a quitar el trabajo. ¿Qué respondes ahí? Bueno, pues sí, igual que te puede quitar el trabajo cualquier otra persona que haga lo mismo que tú, pero mejor, ¿no? O sea, yo creo que el problema es que si pensamos que nuestro trabajo es siempre el mismo y que se basa en la experiencia que tengamos o en lo eficientes que seamos haciéndolo, pues yo creo que sí que nos podría quitar el trabajo. Aquí de lo que se trata es de aprender cosas nuevas, de hacer cosas nuevas y en ese sentido probablemente sí nos quitará el trabajo que ya estamos haciendo, pero porque al final ¿para qué seguir haciendo siempre lo mismo, no? O sea, porque es que tiene todo el sentido que si nuestro trabajo es hacer siempre lo mismo, si tu trabajo es hacer todo el rato entrevistas, pues mejor que lo haga una máquina, ¿no? Porque no estás aportando nada nuevo, nada diferente, ¿no? Entonces creo que se trata de aprender las cosas nuevas que no estás haciendo ya. Además es que tiene todo el sentido, porque se hablaba de que las máquinas o la inteligencia artificial iban a ocupar los trabajos más aburridos, más tediosos, más repetitivos. Sí, pero es que precisamente no tiene ningún sentido que un contable siempre haga lo mismo, que un abogado siempre haga lo mismo. Entonces, o incluso un médico, pues todo lo que ese profesional lleva haciendo años o décadas, tiene sentido que se automatice para que esa persona pueda dedicarse a cosas que no se habían hecho hasta ahora, porque sigue habiendo muchos problemas sin resolver. No, las máquinas no van a resolver los problemas que tenemos los seres humanos. Hay que haber un humano que encuentre la manera de resolverlo y cuando ya se haya hecho miles o millones de veces por parte de los humanos, automatizarlo. Como hemos hecho a lo largo de la historia, no veo ninguna diferencia. Es lo mismo, quizá a otra escala, pero es exactamente lo mismo. Javier, las dos últimas. La penúltima es lo que más te ha flipado de todo lo que has visto hasta ahora. Lo que viste y dijiste, wow, esto sí que es alucinante. Sí, pues bueno, ChatGPT tiene limitaciones porque se las han puesto diciendo que no debería ayudar, que no debería hacer determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, con el tema psicológico, pues no debería darte consejo psicológico. Pero eso se puede saltar y tú le puedes decir que lo estás utilizando para hacer un estudio o que lo estás utilizando para ensayar una obra de teatro o lo que sea, ¿no? Entonces, le puedes pedir a ChatGPT que actúe como si tuviese sentimientos. Pues, por ejemplo, le puedes pedir que está muy alegre, que está muy triste y cuando logras que lo haga, porque a veces se niega porque está
preparado para decirte no tengo sentimientos. Bueno, pues cuando logras que actúe con sentimientos, es increíble la manera en la que se expresa. O sea, no solo lo hace como si tuviese sentimientos, sino que lo hace de una manera tan elaborada que incluso no te lo esperas, o sea, ni de una persona te lo esperarías. O sea, te lo esperarías de alguien que le da muchas vueltas a las cosas, ¿no? Alguien incluso como muy retorcido, ¿no? Cuando ves alguna película ahí de rollo muy psicológico, ¿no? Muy de entrar en profundidad en las cosas, en las reflexiones, pues es capaz de hacerlo. Y es cuando te preguntas, ¿cómo es posible que haga esto, ¿no? ¿Cómo es posible que haya llegado a ese nivel de entendimiento de cómo es el lenguaje humano? Porque no es tanto cómo pensamos los humanos, ¿no? Sino cómo nos comunicamos. Entonces, yo no digo que piense, yo lo que sí que sé es que se comunica de una manera increíble y es capaz de simularlo perfectamente como lo haría un humano. Y la última, yo me imagino un entorno ahí en el que está triste el robot precisamente porque su cartera ha caído un 25% o al revés, está eufórico porque se ha disparado. ¿Cómo crees que puede afectar esto de alguna manera a la inversión? Porque es un sector en el que, a diferencia de, oye, dame unos músicos parecidos a este, tú le preguntas, oye, dime unos fondos de inversión que puedan ser interesantes y siempre te dice, no estoy aquí para hablar de inversiones, lo tendrías que ver con tu asesor financiero, bla, 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 bla. ¿En qué crees que sí puede ayudar? Bueno, a la hora de contrastar hipótesis. O sea, yo creo que este ejercicio que acabo de comentar, de decirle que está triste o está alegre, eso tú no lo puedes hacer con una persona. Tú te puedes ir a una persona, ahora dime, o sea, vamos a pensar en esta empresa, ¿no? Y puedes decirle, ponte en lo peor, ponte en lo mejor, ponte en diferentes escenarios. Tú puedes hacer que ChatGPT ponga todos los escenarios posibles con todos los tipos de estados de ánimo posibles. Es una herramienta ideal para contrastar ideas. No sé si conoces la herramienta de los 6 sombreros para pensar, que está desarrollada pues también a nivel psicológico para ponerse en la situación de diferentes personas a la hora de tomar decisiones dentro de una empresa, por ejemplo, pues tienes un problema con un compañero, ¿no? Y no quieres quedarte en la primera impresión o en la primera idea que se te ocurre Entonces, utilizas los 6 sombreros para pensar con diferentes situaciones, hipótesis. Bueno, pues eso tú le puedes pedir a ChatGPT que interprete cada una de esas situaciones porque conoce la herramienta, igual que conoce miles de herramientas que han sido desarrolladas por los humanos pues para tomar decisiones o para enfrentarse a situaciones concretas. Entonces, en el ámbito de la inversión, yo le propondría que hiciese hipótesis de qué puede salir bien, qué puede salir mal y proporcionarle herramientas. El contexto es fundamental para sacarle provecho. Tú puedes decir, mira, yo para la toma de decisiones utilizo estos criterios. Entonces, a partir de ahora, cuando vayamos a hablar de empresas, quiero que tengas en cuenta estos criterios, pero además que tengas en cuenta los criterios de estos 10 tipos de inversores más, ¿no? Seguramente hay, bueno, yo lo he hecho, por ejemplo, con libros para tomas de decisiones. Tú le puedes decir, mira, este libro se basa en la toma de decisiones según los criterios de tal persona. Quiero que me ayudes a tomar una decisión basándome en los criterios de este libro. Ni siquiera tienes que darle tú los criterios porque ya los conoce. Es bueno que le preguntes cuáles son los criterios en los que se basa este libro. Entonces, si tienes un libro que esté de por delante, los pasos por delante de Wall Street o algo así. Sí, un paso por delante de Wall Street, sí, de Peter Lynch. Vale, pues ese libro tú le puedes decir, dime cuáles son los 10 principales criterios que expone este inversor para tomar una decisión de inversión. Y ahora vamos a utilizarlo para tomar una decisión de si invierto en tal empresa o de si vendo las acciones que tengo de tal empresa basándome en esos criterios. Y correspondientemente él va a asumir, incluso le puedes decir que asuma el rol de ese inversor. Le puedes decir quién es ese inversor y le puedes decir que actúe siguiendo sus criterios. Y entonces es como si tuvieses a ese inversor prácticamente delante de ti ayudándote a tomar una decisión. Luego eres tú el que tienes que tomar la decisión final, pero creo que esa manera de enfocarlo es bastante útil. O sea, me estoy imaginando ChatGPT que se va convirtiendo poco a poco en Warren Buffett.
Esto es una cosa maravillosa. o incluso, claro, incluso autores, o incluso los autores que se leyó Warren Buffett para empezar, claro. O sea que, bueno, que muy interesante. Bueno, Javier, que desde luego este es un tema que es apasionante y el que vamos a estar mucho tiempo evolucionando, ¿no? Así que ha sido un placer que nos ayudes a poner las bases y que nos des esa perspectiva. Así que mil gracias por tu tiempo. A ti, encantado. A vuestra disposición. Oye, los que estáis siguiendo esta entrevista, decidnos qué os parece de todo lo que hemos venido comentando. Bueno, cómo habéis empezado vosotros a utilizar, si lo estáis utilizando ya, si no, qué os parece a vosotros más interesante, qué os ha generado ese efecto wow. Os leemos en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo Finec.